Santo, amén. Dígnate, Señor, a dirigir todas nuestras oraciones y todas nuestras acciones, para que te tengan a ti como principio y tú seas el fin de todo lo que hagamos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, excelente. Alguien, por favor, hágame la caridad de buscarme Isaías 47:13. Isaías 47:13. ¿Quién dice yo? No. ¿Quién dice yo? Yo no. ¿Quién dice yo? Yo digo no. Yo. ¿Quién dice yo? Isaías 47:13. ¿Quién lo tiene? María. María, sí, no, sí, eso, sí. Ajá. Alguien que me busque Deuteronomio. ¿Verdad que siempre es tan pintoresco la dificultad que da este título del libro del Deuteronomio? Deuteronomio 18:10. ¿Quién lo busca? Don Iván. Deuteronomio 18:10. Muy bien. Isaías 47:13. Fuerte, María. Estás harta de consejos, que se levanten y te salven los que conjuran el cielo, los que observan las estrellas, los que pronostican cada mes lo que te va a suceder. Continúa. Míralos convertidos en paja, el fuego los consume y no pueden librarse del poder de las llamas. Ni siquiera son brasas para calentarse, ni hogar para sentarse enfrente. En eso han terminado aquellos con quienes traficabas, con quien te atareabas desde joven. Cada uno se pierde por su lado, y no hay quien se salve. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primera sentencia que presenta y nos da entonces el sentido de por qué los famosos magos del libro de Daniel no pudieron resolver el asunto. Profecía de Isaías dice que el Señor está harto de esos que miran las estrellas y que conjuran y que ven el mañana. Entonces el Señor, ¿qué va a hacer? El Señor los va a poner en bochorno. ¡Tarán! Y el Señor los va a hacer paja que se lleve el viento. ¡Tarán! Y el Señor los va a tirar a la candela. ¿A quién va a tirar a la candela? Ahorita vemos en el capítulo 3. Pero miren qué interesante, como ya hay una profecía donde van a terminar los magos y los brujos. ¿Por qué los magos y los brujos van a terminar abochornados? Don Iván, de Deuteronomio. Que no haya entre ustedes quien queme a sus hijos o hijas, ni vaticinadores, ni astrólogos, ni agorreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni adivinos, ni quien consulta a los muertos, porque el que practica eso es abominable para el Señor, y por semejantes abominaciones nos va a desheredar el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Clarito, ¿verdad? Súper claro, ese es el asunto. La iglesia es maniática. No, Dios es maniático. O sea, esto es un mandato del Señor. Y precisamente, no sé si se dieron cuenta cuando estábamos meditando el capítulo 1 un poquito y el capítulo 2, pero también lo vamos a ver en el capítulo 4 y en el capítulo 5, cómo la profecía de Daniel hace un elenco confuso, pero bastante abarcador de todas las ramas de brujería existentes. Esto no es para que lo apunten, pero por lo menos para que lo sepan. En el capítulo 1, versículo 20, se habla de los magos astrólogos. En el 2:2, magos astrólogos, agogueros, adivinos. Agogueros son los que pronostican en el presente, los augurios y todas esas cosas. Luego, 2:10, magos astrólogos. 2:27,
sabios, astrólogos, magos y adivinos. En el 4:4, magos, astrólogos, agogueros, adivinos. 5:7, astrólogos, magos. 5:12, magos, astrólogos, agoreros, adivinos. Y luego sabios, astrólogos. En el 5:14. Así que Daniel busca encerrar, porque precisamente el signo del Señor donde se va a levantar es en contra de dos cosillas que tenían a los caldeos bastante seguros y orgullosos, que era lo que estábamos viendo la vez pasada, la famosa sabiduría caldea, y la magia caldea. Magia en el sentido que los magos tenían poder político. Así que el rey lo tenía en tanta estima, y no solamente el rey de Babilonia. Este tipo de brujos existe también en otro tipo de religiones, incluso de la época. Los egipcios tenían sus brujos. No se olviden contra quién se enfrentó nuestro querido Moisés. Pues se enfrentó contra los magos del faraón. Así que los magos del faraón existían. La reina del sur tenía sus magos. Varias veces en la Sagrada Escritura aparece Baal, que Baal es un espíritu, pero a la vez es una divinidad, entre comillas, que en varias culturas le daban culto. Y eso de paso, todavía en el libro del Apocalipsis aparece Baal, e incluso, hermanitos míos, en algunos exorcismos contemporáneos de los espíritus que menciona la persona posesa, todavía nuestro querido, ¿verdad?, Baal anda por ahí. Así que hasta en el siglo XX, en el siglo XXI, Baal anda haciendo de la suya. Así que Baal no es necesariamente un personaje ficticio. Baal es un espíritu que se le daba culto, como el demonio. Es un espíritu que se le da culto. O sea, es un espíritu que se le da lugar falso de divinidad. Entonces veíamos que precisamente nuestro querido Nabucodonosor, rey de Babilonia, tiene ese mal sueño. En ese mal sueño que se levanta histérico, va a prender en fuego y a degollar y a hacer trizas a todos sus magos en company, hasta que Daniel los salva. Y veíamos que Daniel salvándolos, el hebreo se pone, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dice a la samaritana, la salvación viene de los judíos? Aquí los tenemos, es decir, la salvación viene por ahí. Que la salvación de los magos incluso, ¿de dónde va a venir? De los judíos. ¿Y por qué los tres jóvenes en el fuego se salvaron? Precisamente porque eran judíos y adoraban al verdadero Dios. Así que se presenta esta figura. Recuerden que todavía aquí no hay ningún problema de religión, aunque el autor del libro ve la superioridad de Yahvé, pero aquí es un problema simplemente histórico. Es un problema de el imperio, que el imperio no puede permitir que los cucarachos hebreos que ellos trajeron acá pues los dominen, porque ya eso pasó una vez en la historia. Por algo el faraón los empezó a matar. Empezó a matar a los nenes, porque los hebreos, recuerdan la primera lectura del domingo, mi padre era un arameo errante que terminó en Egipto, y eran 2 o 3 gatos, y de 2 o 3 gatos pasamos a ser un pueblo grande y poderoso, y al faraón le entró en chisme y nos esclavizó y nos fastidió. Así que los hebreos. Así que aquí esto, aunque nosotros lo podríamos ver como un asunto de idolatría, vamos a ver cuando lo comparemos con el capítulo 3 que esto no tiene que ver con idolatría. Este es un asunto histórico. Este es un asunto de que el rey vio este muñeco que a ustedes les encantó la vez pasada, por eso no lo borré. No creo que yo vuelva a dibujar algo así de artísticamente exquisito, donde lo que veíamos era
un asunto de, uno, la figura hecha por manos humanas versus la piedra que se cayó sin intervención humana, como este muñeco que dominaba con su esplendor hasta su decadencia. Hemos visto que es la sucesión de varios reinos y de la miseria de ellos. Vemos cómo en esta parte apocalíptica la esperanza, la piedra se va a zafar. ¿Cuándo se va a zafar? No sabemos. El asunto es que la piedra no solo se va a zafar, sino que, esto me va a doler lo que voy a hacer. No tiene tinta. La piedra va a ser picadillo y la piedra es la que va a crecer hasta cubrir toda la tierra. Así que estos imperios van a desaparecer y llega la esperanza, que pues precisamente vamos a ver al final de la profecía de Daniel, que no es una esperanza política, sino que ese hijo de hombre significará un reino, que eso se pasó, ahora mismo está en todo el mundo, esa piedrita chiquitita, Jesucristo, que tumbó a la gran estatua, al gran imperio romano. ¿El imperio romano dónde está? Y de paso, el imperio romano termina dividido al final, por eso es que se escocota. Así que hasta en esto el profeta Daniel se parece mucho al libro del Apocalipsis, que sentencia la caída de la, qué coincidencia, la gran Babilonia. Ya Babilonia no existe, pero pues vamos a ver a qué se refería. Pues después precisamente tenemos una charla sobre la gran Babilonia, la ramera y el cal de oro. Así que tenemos esto pendiente. Una vez que el rey recibe la sentencia de nuestro querido Daniel, ¿qué hace el rey? Sí, ¿qué hace el rey? No nos hace a mí circunsague. Nosotros tenemos que decir. Lo pone como a cargo de todos los sabios. Ajá. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo reacciona el rey? ¿Qué hace el rey? Ajá, ¿cómo lo reconoce? En capítulo 2, versículo 46. Entonces Nabucodonosor se postró rostro en tierra rindiendo homenaje a Daniel y mandó a que le ofrecieran sacrificios y oblaciones. Miren el asunto. Sin duda que tu Dios es el Dios de dioses y Señor, el Señor de reyes. Él revela los secretos, puesto que tú fuiste capaz de explicar este decreto. Miren qué interesante. Pero sigue creyendo en otros dioses, porque dice que Dios, el Dios de Daniel, es el Dios de los otros dioses. Sí, pero ahora vamos a ver qué pasa en el capítulo 3. ¿Se olvidó? O sea, quien crea que Nabucodonosor se convirtió, no. El rey probablemente está en un espabilo, en un pasme, en una emoción. En el capítulo 2, aunque termina esto, miren cómo el rey termina no agasajando a Dios, sino agasajando al Dios de Daniel a través de Daniel. O sea que Nabucodonosor ni siquiera sabe quién rey es. O sea, él dice, mira, tu Dios está pasado. O sea, tu Dios es fuerte. Pero obviamente yo como no veo a ese Dios y te veo a ti, pues de hecho un incienso a ti y me postro. No se postró ante Dios, se postró ante Daniel. Y Daniel era visto como un tipo de interlocutor, que era muy normal. O sea, todavía el rey no tiene
cómo pasaba con los sacerdotes de Baal. Los sacerdotes de Baal, ellos, Baal como que los poseía. Entonces, ellos hablaban en nombre de Baal. Nosotros no creemos en que cada vez que Dios habla hay una posesión constante. Ya nosotros somos poseídos por el Señor hace rato. Pero es una noción totalmente distinta. ¿Alguna duda sobre el capítulo 2? Para entrar en el controversial capítulo 3. Pienso. ¿Dudas sobre el capítulo 2? Padre, Ajá. entonces el sueño no se refería al imperio de él, se refería al imperio romano en el futuro. No. Él lo dice, tú eres la cabeza de oro. Así que el primer imperio es el imperio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Luego vamos a ver que el reino persa, que son las distintas sucesiones. La estatua, aunque nosotros veamos la estatua con un significado religioso, obviamente posterior, cuando el rey pregunta y recibe el sueño, se dieron cuenta de que Daniel no dice, y al final Dios va a vencer. No, Daniel dice, tú eres el rey. Incluso Daniel reconoce que Nabucodonosor es el rey. ¿Pero qué reconoce? Dice, tú eres el rey porque Dios te ha puesto ahí. Pero obviamente el rey. ¿Qué ha hecho usted ahí? Limpiando. Porque sacó eso, pero estaba fuerte. Dios. Veneno. Tarde o temprano iba a llegar la amonia ¿Ese era no? para que esto quedara blanco. Sí. Mezclado con olores de Y con la chop. pintura. Claro, con chop para que no cueste. ¿Qué Y es aún así, estamos a punto de poner música hippie para empezar a tener música hippie. Un momento. ¿Cómo? Abrí la puerta para que salga algo. ¿Llegaste allá? Sí, señor. Bien. Estamos todos bien. Ahora sí que vamos a entender la profecía de Daniel. Ahora sí que Date cuenta. Muy bien. Padre, pero entonces el imperio del Babilonia se iba a... Sí, el imperio de Babilonia va a empezar a caer en una decadencia hasta que por fin caiga en una división. Que la división acabará con él. Dicho sea de paso, el imperio babilónico no existe. No, obviamente, pero... Así que, si lo ves por ahí, corre como corazón. ¿A ver? Luego, en el capítulo 3, cambia totalmente la temática. Recuerden que, como hemos dicho, cada capítulo o cada intervención de Daniel Sí, no, está violento. Abran la ventana, que no entre el olor de la casa, la ventana. somos puertorriqueños definitivamente. Puertorriqueños exagerados. Muy bien. Cambia totalmente el tema en el capítulo 3. Habíamos dicho que cada capítulo o cada intervención, o en este caso, no intervención, porque Daniel no aparece en el capítulo 3. ¿Se dieron cuenta que en la profecía de Daniel no aparece en el capítulo 3? ¿Por qué no aparece? Tenemos que introducir esta parte del capítulo 3. Primero, porque hemos visto que en este capítulo 3 hay una mano y hay varias manos. Incluso vamos a dividir, como les dije la vez pasada, la tradición aramea
y la otra versión griega, que la griega fue añadida posteriormente. Incluso hay autores que dicen que fue introducida hasta el tiempo de los macabeos, que van a ser, ¿verdad?, los que verdaderamente van a estar con don Antíoco IV Epifanes. ¿Ven? Sigue. Importante. En este capítulo 3 se introduce por primera vez un problema que no habíamos visto antes, pero que el autor ya comenzaba como un poquito a hacer ver. ¿Cuál era el problema? Hasta entonces habíamos dicho capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 1, ¿cuál era el problema del capítulo 1? El capítulo 1 era la contraposición entre los hebreos y los caldeos. La sabiduría hebrea versus la sabiduría caldea. Luego vamos a ver en el capítulo 2 la confrontación entre la historia, ¿verdad?, la historia del reino, del rey, entonces, y la providencia de Dios. Es decir, Dios, el rey creía que él controlaba la historia. Como ahorita vamos a ver que va a creer que controla el fuego. O sea, todas esas escocotadas son precisamente, ¿verdad?, movimientos hacia esta nueva realidad. Entonces, presenta algo que no se había presentado. Yo paso Daniel y los tres jóvenes. Ellos no presentaron ningún problema con los dioses caldeos. ¿Será porque los dioses caldeos no existen? Así que, como yo a veces les doy la batuta, como dicen los italianos, de verdad el unicornio azul. ¿Para qué hablar del unicornio azul? O sea, usted cuando dé ahora mismo su carro en reversa, no va a tener miedo de pasarle por encima al unicornio azul. El unicornio azul no existe. Pues, ¿por qué los tres jóvenes no presentaron problemas? Porque los dioses paganos no existen. Así que como no existen, el Señor va a mostrar que Él sí es verdadero. Pero ellos, si quieren, los dioses babilonios o caldeos no tienen nombre. O sea, Daniel no le pone nombre a ninguno. O sea, no aparece el nombre de ninguno. A diferencia de en el libro de los reyes, que aparece Baal, y en el libro de Tobit, que aparece Asmodeo. Pues aquí los dioses no tienen nombre. ¿Por qué no tienen nombre? No existen simplemente. Entonces, aquí sí se presenta, y yo me pregunto, ¿qué le dio al rey? Porque de la nada, el rey aparece haciendo una estatua. ¿Cuánto mide la estatua? 30 metros. Lo lógico es que no lo hicieran porque el sueño le había hablado de una estatua. Pero, como hemos advertido, que cada capítulo en el libro de Daniel es totalmente independiente, desvían, aquí ni siquiera aparece Daniel en su profecía. Aparecen los jóvenes. Un edificio como de 10 pisos. Sí. Y eso, ¿saben qué? Eso era común. Eso era común. Hacer esos colosos. Esos colosos era normal hacerlos para el tiempo. ¿Por qué? Porque mi divinidad tenía poder tanto más grande fuese el estado de la divinidad. Por eso ustedes ven, incluso hoy día, si usted va a Tailandia, las imágenes colosales de Buda que hay son impresionantes. Ellos hacen unos Budas acostados que la persona no, o sea, la persona le cabe en el ombligo a la imagen del Buda, al ídolo. Eso no es una imagen, son ídolos.
Y uno va a los templos más antiguos del budismo y cuando uno entra lo primero que ve es un coloso de los budas, a veces hecho en oro. Por eso es que, ¿de qué está hecha esta imagen? De oro. No se la- ¿Vale? Le pregunto, ¿no tiene nada que ver con un capítulo aparte el hecho de que cuando Nabucodonosor le da a Daniel el poder y él se lo da a ellos, por eso es que él no aparece, porque él No, simplemente él está ausente. Nosotros podemos buscar algunas relaciones entre un capítulo y otro, pero hay que tener mucho cuidado. Porque, especialmente este capítulo 3, que vamos a ver que más de la mitad fue escrito después que se terminó el libro. Y fue añadido ahí. Vamos a ver por qué fue añadido allí. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? ¿Algún paralelo con el capítulo 2? Miren a ver. Algo que nosotros podríamos decir, ¿dónde empieza la desgracia? Bueno, cuando Una estatua, ¿qué más? Que tenían que adorar y... No, en el capítulo 2 no hay que adorar a nadie. Ay, no está. No, capítulo 2. aquí empieza la Miren a ver. Think about it. Piensen. No les viene. Bueno, la falta de que Dios te... Por eso pregunté de qué está hecha la estatua. de oro. La cabeza era de oro. La cabeza de oro. Era de oro. ¿Cuándo empieza la decadencia? O sea, la decadencia comienza con ¿qué? Con la cabeza de oro. La cabeza. Y dice, tú rey eres tú eres el oro. Hace esa figura de oro y aquí es que empieza a computarse todo. Miren qué interesante. O sea, no, esto de oro no es accidental. O sea que, miren qué interesante. ¿Cuánto mide? ¿Se acuerdan cuánto mide el fuego? ¿Cuánto mide el fuego? El fuego. Fuego. No, hay un... 7 veces más. No, esa es la candela. ¿Pero cuánto mide el fuego? Vayan buscándolo y ahorita me lo dicen. Está ahí. El fuego. Yo creo que el rey duplicó el fuego. Muy bien. Interesante. ¿Qué hace el rey? El rey construye esta estatua y de la nada pide ¿qué? Que era oro. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde dice el texto sagrado que está? Bueno, si por todavía está aquí en Babilonia. En la vega de Dura. Muy bien. Dura es considerado el centro del reino. Por lo tanto, realmente el grupo que está allí es un grupo bien reducido. Ahora, obviamente, el texto exagera de una manera terrible. Miren qué interesante, que la orquesta va a tocar en Dura, pero en todo el reino, todo el mundo va a adorar la estatua que está allá. O sea, es como que alguien me diga, cuando suenen los petardos, vamos a mirar toda la imagen de Abraham Lincoln sentado. Aquí se puede ver la imagen de Abraham Lincoln. No se puede ver. ¿Ven? O sea, es toda una exageración. Pero una exageración bien puesta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está buscando el autor sagrado? Está haciendo todo un setting de la fanfarria humana, de la exageración. Miren cómo llega el rey, hace la mega estatua, reúne a todo el pueblo, convoca a toda la nación. Y entonces trae, ¿se dieron cuenta? Los instrumentos. ¿Alguien me puede, por favor, citar los instrumentos? Versículo 9.
trompa, la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos. Bien interesante. La mitad de esos instrumentos no son babilonios. La mitad de esos instrumentos son hebreos. Así que miren cómo el autor vuelve y mete para el rey de verdad tener algo completo y algo fanfárrico, necesita nuestro instrumento. ¿Bien? Bueno, nosotros vamos a ver en los salmos, ¿verdad? La flauta, la cítara, el laúd y el arpa. El rey David, dichoso de paso, tocaba con el laúd. Que el rey David era compositor, al igual que Salomón. Salomón heredó la vena musical de su padre David. Así que aquí nosotros vemos toda la fanfarria. El rey hace toda una ceremonia, hay que tocar música, hay que postrarse. ¿Qué más hay que hacer? Hay que adorar en todas partes. Y el que no lo haga va para el fuego, al cielo. Pero padre, aquí todo el tiempo lo que se refiere al fuego te dice que lo hace más, 7 veces más poderoso. Hay una medida del fuego. Aquí el fuego tiene medida y sale del horno y todo. Que no sabemos cómo era el horno, ¿eh? Así que pendiente. Ahorita vamos a ver eso. Vamos con calma. Vamos con calma. ¿Ok? 24 metros y medio. Se está haciendo énfasis en los detalles de la narrativa. Ajá. Y en este caso las exageraciones es parte de ridiculizar. Okay. Pero ¿quién está narrando esto? O sea, ahí es que, o sea, Daniel no fue quien lo contó así. ¿Quién lo cuenta con estas exageraciones? No, el autor sagrado. Recuerden que lo que nosotros analizamos es el producto final. ¿Usted quiere ver una exageración? Ahorita cuando vemos la parte griega, eso sí es una exageración. Miren cómo, porque la parte griega. Bueno, lo que sucedió fue que el rey se puso en esa actitud. Esto a mí me parece una actitud, esto a mí me parece posible. O sea, toda esta fanfarria, esto es posible. Lo que no es posible es los 24 metros de fuego. Eso sí no se lo creo a nadie. 24 metros y medio. Y medio. O sea, que lo midió. Tenía cinta métrica. Además, el asunto es cómo uno mide el fuego. El punto es si visualmente la narración es ficticia y qué parte es real, que viene de la palabra de Dios o todo. Si yo leo eso completo, digo palabra de Dios, te la damos un Señor. Cuidado. Recuerden que lo que nosotros reconocemos como palabra de Dios es el texto que nos llegó. Eso es cierto. Porque el proceso, nosotros no sabemos. Aquí en este capítulo 3, lo único que nosotros sabemos fue que hubo una añadidura. Y lo sabemos porque la añadidura es en otra lengua. Si no, tampoco lo sabríamos. Porque es en griego. Chocando con la parte hebrea. Y nosotros sí sabemos que el canto de los 3 jóvenes y la oración de Azarías, creo que es el que ora, esa sí es añadida. Esta Biblia habla de codos. Codos, sí, es que esa es la medida. La medida del libro del Levítico es de aquí, aquí. Esta es la medida del libro del Levítico. ¿Cuánto mide el arca de la alianza? Tantos codos son las alas, tantos codos, los varales tienen tantos codos. Esta es la medida. Porque lo más seguro es que esa palabra de metro no existía. Pero si ahí dice que son 24 y medio y aquí dice que son 40 y Sí. pero que un codo son 2 metros.
dependerá o de quién. Pero lo que parece que la gente tenía unos brazos bastante largos para esa época. No, o sea, estos son los detalles que no hay que fijar. Simplemente los pongo porque lo que quiere empezar el autor sagrado es, porque el problema aquí es la idolatría, de a qué llevó toda esta confianza, todo este poder que el rey le asigna a la estatua, porque todo esto es para la estatua, o sea, todo esto es para adorar a la estatua. Así que la esencia, ¿cuál es la esencia? De que como esto no es nada, hay que inventarse todo esto y hay que hacer todo esto para que el ídolo, pues por lo menos pues, la gente lo mire. Porque la gente lo mira, porque Dios no lo mira porque hay que hacer todo esto, porque está la amenaza del rey. ¿A qué sirvió toda esa orquesta, todo ese oro, todo ese movimiento del rey de ir para todas partes? ¿A qué sirvió? Para porque 3 chamaquitos, 3 pilitas van a venir y van a desafiar al rey. Miren cómo él desafía al rey. Eso es lo que, por ahí es donde va el sentido bíblico. Desafiaron al rey, dijeron: no vamos a adorar tu estatua. La estatua se movió, la estatua dijo algo, la estatua brincó. No. Y eso es lo que está buscando. Para ver el poder de Dios. No solo para el poder de Dios, sino para ver la fidelidad de estos 3 hebreos. Ya no estamos hablando de Daniel, estamos hablando de estos 3 hebreitos. Y estos 3 hebreitos fueron fieles al Señor, y delante de todo ese megapoder, de esa cosa colosal, y de toda esta gente brincoteando, y de toda esta gente tocando música, y del rey prendido en candela, esos 3 chamaquitos se paran frente al rey y le dicen: ¿sabes qué? Nosotros lo vamos a adorar. Y nos pueden matar. Y Dios a lo mejor hasta permite que tú nos mates. O sea, ellos trancan todas las posibilidades. Ellos dicen: Dios nos va a salvar. Y si no nos salva, también creemos en Él. No, y el rey abre la puerta y le dice: a ver que Dios lo va a librar sobre mi poder. ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es el poder del rey? El fuego. Miren qué interesante cómo el rey. Aquí me busca el Salmo 104. ¿104? ¿Quién dice yo? Salmo 104. Patricia. 104 chiquito, grande. 104, 3. Tiene que ser el hebreo. El aire les protege del olor a sapito venenoso. Sí. Ahora. Este mismo. Ahora aguántelo ahí. Alguien sí, porque acá los aires están. Salmo 4. Y acá estoy. Isaías 43, 2. ¿Qué me busca Isaías? Oye, nuevamente Isaías. Por acá me buscan Isaías. Muy bien, excelente. Isaías 43, 2. Capítulo 43, versículo 2. Fuerte, Patricia. Desde el principio. 103, 4. 4, ok. 103. Los vientos te sirven de mensajeros, el fuego ardiente de ministro. Sigo. Asentaste la tierra sobre su cimiento para que nunca más vacile. La cubriste con el océano como un manto, y las aguas persistían sobre los montes. Pero ante tu bramido huyeron, ante tu voz tonante se precipitaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
¿Cómo se demuestra el poder de una divinidad o de un Dios en las Sagradas Escrituras? Y lo acaba de decir el Salmo. Cuando tiene poder sobre la naturaleza. Un ser humano no puede. El ser humano puede restringir el fuego, lo puede almacenar, pero no lo puede controlar. Por eso era Jesucristo de la tormenta. A eso iba para allá. Sí, pero... Claro, una de las pruebas de la divinidad de Jesucristo es precisamente que se levantó y dijo, cállate. Se calmó la tormenta y Dios dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedece? Es más, sí que nuestro Señor estuvo esos 3 días allá en su iglesia. ¿Dónde estamos? Isaías 43:2. ¿Quién lo tiene? Nixon. Fuerte. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrazará. Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Como rescate tuyo, entregué a Egipto, a Etiopía y Saba, a cambio de ti, porque te aprecio y eres valioso y yo te quiero. Muy bien. Te alabamos, Señor. ¿Por qué los 3 jóvenes se tiraron al fuego? Hay una promesa del Señor de que el fuego no los iba a quemar. Ellos sí creyeron. A veces me pregunto, ¿yo creería algo así? Todos creemos hasta que creemos, hasta que dejamos de creer. Así que, miren qué interesante. Hay una promesa. Hay una promesa en el libro de Isaías, ¿verdad? Hay una promesa en el libro de Isaías que el fuego no lo va a destruir. ¿Quién? Que a Moisés que lo mandó por allí con los israelitas. Que le abrió el mar rojo. Se abrió. Sí, le abrió el mar y el fuego le sirvió al pueblo. No se ven de la columna del fuego. Sí, la columna de fuego. O sea que, ¿cómo Dios demuestra que Él es Dios? Dios demuestra que Él es Dios controlando los elementos. No uno, sino todos. Todo. Incluso mira cómo el Salmo dice que el Señor controla la tierra. La vez que tembló, hoy el Señor permitió que la tierra temblara. Quienes lo sentimos, lo sentimos. El templo parroquial se jamaqueó bien jamaqueado. Bien jamaqueado. Sonaron los cristales de mi oficina. Yo estaba atendiendo a alguien y sonó el zinc de arriba, las tormenteras. Las tormenteras hicieron. Las escuché desde el principio hasta el final. Tembló todo. El templo parroquial es el segundo temblor que siento en el templo. Tiembla, pero que todo. Eso está en el aire. Ay, padre, vaya. Por eso no se llama salida de emergencia. Pero un terremoto no supone, miren, Mira, puede 4 minutos. se mete bajo el banco. Hay una Me cuentan que ahí no tenemos la promesa de Isaías, la sentencia del Salmo. Los jóvenes creyeron eso. Y los jóvenes no solamente, y con eso vamos a concluir, la semana que viene. La siguiente va a ser el día 26. Pero les voy a pedir de favor, pendientes a la parte griega, que es del capítulo 3, versículo 24, la primera parte hasta el 45. Vamos a ver que son 2 partes distintas y son 2 añadiduras distintas. Porque una cosa es la oración de Azarías y la otra cosa es la alabanza litánica de los jóvenes, que es del 51 en adelante. Muy bien. 3:24 al 45 es la primera parte. Desde el 24. Exacto, versículo 24 al 45. 3:24 al 45. Luego vamos a ver del 51 hasta el 90. Es la segunda parte. 51 a 90. Además que son 2 oraciones distintas,
Pero vamos a ver por qué están esas oraciones. Importante, para poder concluir el día de hoy. El rey los mete. Miren qué interesante. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Envió un ángel. Porque ellos sabían una divinidad. Ese ángel Envió un ángel. Pero el rey lo vio. Pero ¿por qué el rey sabe que es una divinidad? Probablemente por la manera en la que luce. Brillante, resplandeciente. Aunque ¿qué dice el texto de los jóvenes? Que los jóvenes caminando lo más tranquilo, incluso el aspecto de ellos era un aspecto normal. Y cuando salieron ni habían Cuando ni habían quemado. Sí, nuevamente el viento. ¿Se acuerdan cuando fue la primera vez que aparece para creer que es de Dios? ¿Cómo sabemos que es de Dios? Miren qué interesante. ¿Cómo sabemos que es un Dios pagano? Por tanto, de embuste. Porque yo lo tengo que montar. O sea, el muñequito idolátrico, yo lo tengo que montar. Así que lo tengo que hacer de oro, le tengo que hacer la guirnaldita, le tengo que poner las vestales, ¿verdad? Que le bailen a los lados, le tengo que poner la música y la fanfarria. Pues yo tengo que armar mi muñequito de embuste. Y ahí no se mueve para nada. Ya ven, manda un ángel, controla el fuego, envía una brisa, prega con el agua, hace temblar la tierra, va a controlar incluso, vamos a verlo ahorita en el capítulo 5, va a controlar los animales. Sí, porque esta no es la primera vez que el rey de entonces se pone chimbao con los jóvenes, pero esta vez sí va a estar Daniel. Así que es eso. Miren la diferencia, que ahí respondo su pregunta. ¿Por qué tienen que armarlo? Porque esto es como los artistas. ¿Qué es un artista? Pues un artista es una persona que sacaron de Dios. ¿Sabe qué? La cual hay que armar. Hasta incluso cambiarle el nombre. La verdad, cuando uno escucha, ¿verdad? Uno dice, el concierto con Elmer. No le importa. Si digo Chayanne, todo el mundo sabe quién es. Pero nadie sabe quién es Elmer. Ese artista no me Sí, Elmer. Claro, adiós. Pero no me busque por ahí que mire. Me suelta la lengua, Iván. Preso. Tiene que presentar todo para que choque. Como un Dios que él mismo saca la cara por él mismo. O sea, yo no tengo, mira lo que dice el autor. Yo no tengo que sacar la cara por Dios. Nabucodonosor sí tuvo que sacar la cara por su idolito. Entonces él tuvo que amenazar. Y esto porque como su Dios está no pasa nada. Pues yo tengo que amenazar. Y tengo que fuego. Y yo voy a hacer esto. El Señor no amenaza. Llegó, sopló, chum. El ángel, pan, el fuego. Y los muchachos salieron y le dijeron, vamos. ¿Qué hicieron los muchachos? Confiar en el Señor. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Confiar en él. ¿Qué es en el fondo el ídolo? Es una predicción del reino. Yo vuelvo al punto. Ajá. Que no me gusta pensarlo de esa ¿Qué? forma, pero es inevitable. O sea, lo que está escrito en la Biblia, yo trato, porque también Juan tenía sus objetivos de la forma que narra, crea el caos para luego la esperanza, ¿no? Crea todas estas exageraciones para que la gente pueda comparar que el Dios de Daniel, el Dios de ellos, es el de verdad. Okay. Es Dios. Pero entonces, Exacto, es Dios. Esto es como cuando se escribe un cuento. Pero es que precisamente, sí, pero es que la premisa, por eso dije aquella introducción, la premisa del profeta y Daniel era que, al igual que nosotros veíamos al Cid campeador exagerado, pero el Cid existía, sí venció a los moros y estaba enterrado y confió
y ganó la batalla y libró a cierta área de España de los moros, que si lo hizo con una espada de 2 metros. Porque para yo poder cualquier cosa, cualquier narración o cualquier escrito se tiene que transmitir en algún género literario. No hay manera de yo transmitir simplemente datos, no la hay. O sea, yo si fuese a transmitir datos, yo diría, Evangelio según San Mateo. Jesús nació, Jesús creció, Jesús murió, Jesús resucitó. Ese es el hecho. ¿Cómo nació? ¿Cómo resucitó? ¿Cómo sufrió? ¿Cómo? Eso es lo que pongo yo. Entonces, ¿hasta qué punto lo que se dice que hizo Jesús, lo que hizo, lo que dijo? Entonces, yo me cuestiono cuánto ha sido exagerado para poder llegar. Exagerado define exagerado. Porque ahora mismo esto, lo que yo le decía, esto que se hizo con la estatua, eso es posible. Es posible yo traer una orquesta, es posible yo construir una estatua de 30 metros, ¿eso es posible? Sí, es posible. Sí, es posible. Sí. Lo que no es posible, y ahí donde me cota el rey, que se vea por todo el reino. Eso es una exageración. Que eso era incluso lo que se quiso hacer con el templo de Jerusalén. Cuando el templo de Jerusalén se construye, se le hace una placa de oro en la fachada, macizo, que cubre el templo de arriba a abajo. Cuestión de que cuando el sol diera por la tarde, todo el mundo viera el templo de Jerusalén. Bueno, todo el mundo que lo veía. O sea, ahí todo el mundo, es una exageración, pero sí, todo el mundo que lo veía. Pero yo me leí lo de Galileo, que le hacen el juicio en la iglesia de María, se llamaba de Santa María. Y leí los datos históricos y monto un cuento. En el cuento yo me invento muchas cosas, pero hay datos también reales. Entonces yo estoy como que lo mismo están haciendo aquí. Porque yo tengo que, o sea, si yo le transmito simplemente los datos cronológicos, el Evangelio de San Mateo no dura una página. Pues la cronología es: nació, predicó, padeció, murió y resucitó. Eso no es como una página. Ahora, ¿cómo nació? Pues Lucas hace su versión, Mateo hace su versión, Marco no hace ninguna versión y Juan tampoco. Algunos presentan. Ese es el asunto. Nosotros, por eso yo siempre les digo, la lectura, sí, yo tengo que, para que usted lea lo que yo estoy escribiendo, tengo que cacharla de alguna manera, tengo que engancharla de alguna manera. Todo es palabra de Dios. O sea, nosotros pensamos que la palabra de Dios significa que el texto es divino en sí mismo. El texto es de inspiración divina. Nosotros tenemos la certeza de que el autor, con sus medios, que el autor con sus carencias, que el autor con su realidad proyecta. Por ejemplo, yo me río cuando yo leo novelas del siglo XX, que ya ninguna va a aparecer, un iPad, un iPhone, bueno, no existían para cuando fueron escritas. O sea, se utilizan esos términos. Ya hoy día las novelas me incluyen. Eso se me pasó los otros días, me caí patas arriba porque encontré en una de las cajas mi iPhone 3. Oiga, funciona, ¿sabes? Lo prendí, funciona. Y encontré una foto del 2007 que casi me caigo patas arriba. Pesaba como 60 libras menos. Pero eso, cuidado, no saben, esta imagen, esto es simplemente un enganche. La esencia es otra. La esencia. Pero se tiene que escribir como algún género literario, porque no hay manera que el ser humano transmita sin algún tipo de género literario, aunque sea simplemente indicativo o narrativo aburrido, como los libros de historia. No, a mí me encanta la historia, pero
No es lo mismo leer la historia en un libro de escuela que leer la historia en una narración de quien la vivió. Por ejemplo, yo tengo un libro de un sobreviviente, que se acuerda cuando fuimos a Auschwitz. Yo compré un libro de un sobreviviente de Auschwitz. Y resulta que el guía fue el entrevistador del mister del libro. Y él me lo firmó. Ese testimonio de él es real, pero va a estar tocado por sus emociones y por su realidad. Y es bien crudo. Yo creo que, dicho paso, yo todavía no lo termino. Es un libro tan horrendo. Tan horrendo. Pero claro, porque él narra desde su perspectiva. O sea, él incluso narra lo difícil que era sacarle los dientes de oro. O sea, y lo horrible que era rapar a una persona para meterlo en saco, pues cosas así en almohadas. O sea, con el pelo de ellos así en las almohadas. Y cómo él pasa de barbero a dentista a incinerador. O sea, ¿es verdad lo que él escribió? Sí, pero está puesto por su gran perspectiva, horrible perspectiva, terrible perspectiva. Pero uno de los libros más horribles que yo he leído en mi como vida. las películas del canal 11 de la Biblia. Ah, sí, sí, pero ya eso sí es un cuento. Que yo sé de paso, todo esto que nosotros vamos, la historia se va a ver desde el que la narra. Además, yo le pregunté a la señora, ¿se acuerda el domingo? La señora que cumplió 103 años. Yo le digo a ella, ¿y cuántos huracanes usted ha visto? Que esa mujer tuvo que venir. Me dice que San Cipriano, ella lo vio en el balcón de la casa de su abuelo en San Germán, que era de ladrillos y por lo tanto iba a sobrevivir. Ella ha visto 11 huracanes en su vida. O sea, la perspectiva de la historia de esa mujer que vivió la Guerra Civil Mexicana, la Guerra Civil Española, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues ella nació en 1916. Ella vio todos esos huracanes, vivió antes y después de Lela, vivió Corea. O sea, esa mujer va a narrar algún día, sí, pero lo va a narrar desde su perspectiva. ¿Es verdad? Sí. Pero está pintado con lo que ella dice. Que qué pena. Como yo le grabaría a esa señora cualquier cosa que dijese. 103 años, no usa espejuelo, no usa bastón, come arroz con habichuela Y tiene memoria y cocina. La memoria clara. Yo quiero una así para Navidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Santa María, trono de la sabiduría. Que pasen muy bien.